bendiciones. Miren, vamos a poner algunos fragmentos, de la prédica de Gigi Ávila, donde él dice, pero yo le voy a agregar una cosita que se va a espantar, donde él dice que Rusia, la amada Rusia que está invadiendo Ucrania en este momento, vendrá con todos sus pueblos a invadir a Israel. Mire, hace casi 2000 años Jesucristo profetizó y dijo que viene tribulación tan grande como nunca antes se ha visto ni se verá jamás. Mateo 24, verso 21, dijo, y si no acorto esos días, ninguna carne será salva. Carne es lo de afuera. Dice que no quedaría nadie vivo aquí abajo si él no acorta esos días. Hay algo que va a poner en peligro la vida de toda la humanidad. Eso es la tercera guerra mundial, con bombas nucleares cayendo como lluvia aquí abajo. ¡Wow! O sea, Rusia vendrá con todo su pueblo a invadir a Israel. ¿Qué significa? Que Rusia no se va a parar en Ucrania, que Rusia va a conquistar, si es posible, todos los países europeos y todos los países de la OTAN. Y después que conquiste a todos esos pueblos, entonces Rusia vendrá contra Israel. Pero oigan lo que va a pasar. Pero hay algo más. Ezequiel capítulo 38, verso 1 en adelante. Dice la Biblia que vino palabra de Dios sobre Ezequiel profeta. Y le dijo, Ezequiel, profetiza contra Gog. Que así dice Jehová el Señor, que heme aquí contra ti, Gog. Bueno, ¿y quién es ese Gog que el Señor está contra él? Heme aquí contra ti, Gog. Oiga el resto. En el versículo 14 dice la Biblia, porque así dice Jehová el Señor, que cuando tú, Gog, ahí vuelve a hablarle a ese Gog, ya ahí vamos a ver los detalles. Cuando tú, Gog, veas que mi pueblo de Israel está en paz, vendrás de las partes más remotas del norte, tú y un gran ejército contigo. Y vendrás contra Israel, mi pueblo, como una nube que cubre la tierra. Y oiga lo que más nos importa a nosotros. Y eso será en los últimos días, dice Dios. Miren, mis amados hermanos. Gigi Ávila habla de la profecía de Gog y Magog. Habla de la profecía de Gog y Magog, de que vendrán del pueblo del norte. Gigi Ávila aquí dice algo que él todavía no le ha dado mucha mente, que en los tiempos de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, todavía esos pueblos no estaban fortalecidos para venir contra Israel. Pero todavía es peor de lo que ustedes imaginan. Miren, definitivamente, cuando se arme la Tercera Guerra Mundial, que tarde o temprano se va a armar, y quizá no sea ahora mismo, en este momento, por muchísimas razones que tienen que darse y condiciones que la Biblia explica que tiene que darse. Cuando venga la Tercera Guerra Mundial, escuche bien, ese será el fin del mundo, en que Rusia vendrá contra Israel, y Rusia y todos sus pueblos, dice, todos los pueblos del norte junto con los pueblos del oriente, parece que los chinos se van a integrar, y vendrán todos contra el pueblo sagrado, contra el pueblo santo. Vea los detalles. Cuando tuviéramos los últimos días, lo sabríamos, porque al norte de Israel habría un poderío militar terrible, gigantesco, que va a invadir Israel en estos días que se acercan. Que cuando los reyes del oriente entren del este a través del Éufrates en seco, ese coloso del norte descenderá del norte hacia Israel con poderoso ejército a entrar en esa Tercera Guerra Mundial. Eso será en los últimos días. ¿Se ha cumplido eso? Mire. Pero ¿qué sucede? Que ahí va a intervenir la mano divina del Señor. Miren, ¿cuál es la causa? Y vamos a hacer un relato de la historia para que ustedes más o menos conozcan cuál es la historia del pueblo de Israel
¿Y por qué el mundo se acabará cuando Rusia venga contra Israel? ¿Y por qué será un golpe mortal? Porque el mismo Dios descenderá del cielo cuando Rusia venga contra Israel. Miren, en la Primera Guerra Mundial el mundo no se podía acabar. ¿Por qué el mundo no se podía acabar? Sencillo, porque el mundo se acaba cuando Cristo desciende. Cuando Cristo desciende, que el mundo se acaba. Y Cristo no podía venir en la Primera Guerra Mundial porque el pueblo de Israel sencillamente en el año 1916 no existía. Existía la tierra de Israel, pero no el pueblo como Estado instaurado en su tierra, como dice la Biblia, que lo traeré de todos los rincones del mundo, como sucedió en el 1948, todavía Israel no existía. En la Segunda Guerra Mundial no se podía tampoco acabar el mundo, porque tampoco Israel existía. Todo lo contrario, los judíos fueron perseguidos por Hitler y fueron perseguidos por muchos demonios para ser golpeados, y se dice que una inmensa cantidad de judíos, que muchos dicen que ascienden hasta los 6 millones de judíos, fueron muertos. Esa fue la causa por la que las Naciones Unidas se reunieron para buscarle una tierra al pueblo de Israel. Después de la masacre de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas se reunieron para buscar una tierra para el pueblo judío, que no encontraban tierra, que uno de los lugares que lo acogimos, fuimos los dominicanos aquí en Sosúa, ese barco lleno de judíos que llegó a Sosúa, que fueron acogidos por nosotros. Bueno, fuimos de la poca tierra, pero después los judíos no lo querían en ninguna parte. Entonces, las Naciones Unidas en el año de 1947, en el año 1948, entonces que las Naciones Unidas se reúnen para proclamar a Israel un Estado, y lo hacen nada más y nada menos que en Palestina, en su tierra donde están hoy asentados, que posteriormente, en el año 1967, ellos recuperaron a Jerusalén. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, eso ni en sueños se había cumplido. Porque el que está al norte de Israel es Rusia. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Rusia estaba arruinada. Por poco Hitler acaba con ellos. Si no es por un invierno crudo que paró las maquinarias terribles de Blitzkrieg, de aquel diablo con cara de gente que se llamó Hitler, si no es por ese invierno, acaban con Rusia. Pero como esos eran los planes de Dios, y Hitler tenía los planes de él, pero papá tiene los de él puestos antes de la fundación del mundo, lo paró en seco sin dispararle un tiro. Con un invierno se le ríe el Señor en la cara al diablo y a sus diablitos. Alá, lo que el Señor le ama. ¿Por qué no existía Israel en el año 1916 y en el año de 1945, 46, cuando era la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Bueno, porque cuando mataron a Cristo en el año 33, cuando mataron a Cristo, era un acontecimiento que no podía pasar desapercibido. Y recordemos que cuando Cristo lo estaban crucificando, Él dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Cuando mataron a Cristo, hubo una predicción cuando los discípulos llevaron a Jesús al templo, que le enseñaron el monte del templo, los discípulos. Cristo se queda mirándolo a ellos y le dice: ¿ves todo esto? Dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Preste mucha atención, que Israel es el reloj cronológico del mundo. Es el que nos habla de cómo van a ser las cosas en el fin del mundo. Israel, el que conoce a Israel desde sus inicios hasta el sol de hoy, no se sale del Evangelio, porque sabe que nos dirigimos hacia el fin. Bueno, dijo Cristo a los discípulos: ve todo esto, refiriéndose al templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Eso no está en la Biblia, pero para los que no lo saben, los amados hermanos cristianos, en el año 70 después de Cristo, el emperador Vespuciano envió al general Tito, su hijo, el general Tito, a Jerusalén, y fue totalmente sitiado, como está sitiado Ucrania, de la misma manera que está sitiado Ucrania hoy, fue sitiado Israel. Lo único que aquellos eran grandes ejércitos del Imperio Romano, y en este tiempo no fue como cuando Babilonia invadió a Israel en el año 587 a.C., sino que esto sucedió de que ese ejército vino y le prendió fuego al templo, y en el templo no quedó
piedra sobre piedra que no sea derribado. Por eso hoy en día el pueblo de Israel no tiene templo, solamente está el muro de los lamentos, porque su templo fue derribado en el año 70 después de Cristo. En la Primera Guerra Mundial, en el año de 1916, no podía venir Cristo y no podía terminarse el mundo porque Israel no existía como pueblo. Tampoco en el año 1945 podía venir Cristo porque Israel no existía como pueblo. Si cuando se hizo la Primera o la Segunda Guerra Mundial, Israel hubiera existido, se acaba el mundo. ¿Por qué? Porque Hitler iba a ir contra Israel y ahí mismo iba a intervenir el Señor. Bueno, pues ahora es diferente. Ahora, cuando hay visera y hay rumores de guerra, como dice la palabra en Mateo 24, cuando hay rumores de guerra de la Tercera Guerra Mundial, escucha bien, rumores de guerra de la Tercera Guerra Mundial, bueno, si se arma la Tercera Guerra Mundial, las principales potencias que estén al mando van a ir contra Israel. Y esa potencia es lo que dice la Biblia aquí, en Ezequiel capítulo 38. Casi en todo su versículo habla del ataque de la tierra del norte de Israel, de Gog y Magog. Quizá el hermano Gigi Ávila no dio estos detalles que yo estoy dando, de que Israel ahora sí existe y en el tiempo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial no existía. Bueno, Cristo no puede venir a Babilonia, por eso para Cristo venir tuvo que ser restaurado Israel. Por eso es que ustedes ven que habla Nehemías y habla Esdras y habla y todos esos hombres que fueron enviados a la restauración del pueblo de Israel cuando estaban cautivos en Babilonia, fueron restaurados. Ahora, en el año de 1948, el pueblo de Israel de nuevo fue restaurado, porque cada vez que Cristo va a llegar, Israel es restaurado. Estoy dando una palabra, si usted quiere, usted lo cree, si no, no lo crea. Escuche lo que le voy a decir. Cada vez que Cristo va a venir, Israel es restaurado. En el año 587 antes de Cristo, se invadió a Israel, fue sitiada Israel por los ejércitos de Nabucodonosor. Y 70 años después, Israel fue restaurado por Zorobabel, Esdras, Nehemías. Está ahí en la Biblia, busquen el libro de Nehemías, cómo fue restaurado el pueblo de Israel. Y posteriormente llegó Cristo. O sea, cada vez que Israel es restaurado, es porque Cristo va a venir. Entonces, cuando Israel es restaurado en el año de 1948, es porque la venida de Cristo está cerca. Y la venida de Cristo se va a producir en el momento en que Israel sea atacado por Gog y Magog, por Putin y su gente y la tierra del norte y la tierra del oriente, que van a venir a saquear a la tierra, a la riqueza de Israel. ¿Por qué razón? Porque va a venir una guerra tan grande y tan devastadora en el mundo que va a quedar muy poco. La Biblia dice, cuando las torres, yo le voy a hacer otra prédica de esto, porque la Biblia habla cuando caigan las torres, habla de la destrucción. Dice que todas las torres que hay en el mundo caerán. Por eso yo no tengo afán de vivir en torre. Por eso yo voy a buscar, es más, es de un solo piso que quiero donde yo voy a vivir. Porque la Biblia habla de la destrucción de todas las torres. Y el que vive en torre sabe bien que tiene su dinero en el aire. El Señor reprenda al diablo de que me dique en torre y vaina. El que vive en torre vive en el limbo. El que vive en torre va a decir, la era que yo vivía, si es que queda vivo, va a decir, yo vivía ahí, en ese tercer piso. Porque la Biblia dice que todas las torres se darán derribadas. Estamos en esos tiempos de la torre. Putin comenzó con Ucrania, pero muy probable que la tierra de Gog, que es lo que representa Rusia. Y esta prédica, cuando Gigi Ávila hizo esta prédica sobre Gog y Magog, Rusia no tenía la fuerza, porque Rusia era un león dormido. Porque recuerden que se había destruido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces la profecía de Gog y Magog como que perdieron fuerza. Pero ahora con la invasión rusa a Ucrania, ahora ha recobrado fuerza la profecía de Gog y Magog, y lo que Gigi Ávila dijo, que Rusia iba a venir contra Jerusalén. Nosotros vamos a preparar pequeñas porciones de prédica para que no se haga largo y para que usted pueda digerir esto. Vamos a preparar la próxima prédica porque vamos a estar dando una palabra diaria sobre los acontecimientos de los últimos tiempos. Bendiciones.